de la Universidad de los Andes, es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en filosofía de la Universidad de Nueva York. Sus trabajos, bueno, los que yo conozco, son dos libros relativamente recientes, uno sobre introducción a la lógica formal y otro sobre lógica epistémica, sobre explicación. Entonces, por esa razón, le pedimos que nos hablara justamente de lógica epistémica y de las conexiones entre lógica y conocimiento. Entonces, le cedo la palabra a él. Bien, muchas gracias por la invitación. El tema de la conferencia de hoy es la relación entre lógica y conocimiento, pero en particular lo que me interesa ver es cómo los lógicos en los últimos 50 años más o menos han tratado de formalizar, utilizando las herramientas de la lógica formal, algunas características de nuestros estados epistémicos, es decir, cuando una persona sabe alguna cosa o cuando una persona cree en alguna proposición en particular. Entonces, para empezar, voy a presentarles a ustedes lo que se conoce como la definición tradicional del conocimiento, porque quiero señalar algunos aspectos de esta definición que nos van a servir a lo largo de toda la charla. Generalmente, cuando se dice que una persona sabe que ve, es decir, sabe que hoy es jueves, o sabe que está lloviendo, o sabe cualquier cosa, ese saber que generalmente debe cumplir tres condiciones. Y las condiciones son, primero que todo, que la persona debe creer en esa proposición. Es decir, debe haber una relación entre el sujeto y la frase que quiere creer, o el enunciado, o la proposición. Hay una disputa filosófica acerca de qué es fe exactamente, pero no voy a entrar en eso. En segundo lugar, es importante que el enunciado sea verdadero. No que la persona crea que sea verdadero, eso no importa. Lo que importa es que sea de hecho verdadero. Y pues si la cree, pues totalmente cree que es verdadero. Y finalmente, no basta solamente con creer en algo y que ese algo sea verdad, sino que, porque puede ser puramente un accidente que yo crea algo que resulta ser verdadero, sino que tengo que ofrecer razones, estar justificado en creer que P es cierto. Y P aquí significa lo que ustedes imaginen, 2 más 2 es igual a 4, está lloviendo, cualquier enunciado verdadero. Bien, entonces, seguramente a lo largo del curso ustedes han visto algunos elementos que se relacionan con esta definición. Por ejemplo, al estudiar la inducción o al estudiar la abducción, en ambos casos ustedes están hablando de la tercera característica, es decir, la inducción es una forma de justificar mis creencias, la abducción es una forma de encontrar creencias nuevas, de encontrar hipótesis. Entonces, la lógica naturalmente tiene muchísimo que ver con este proceso de justificación. Hoy yo voy a dejar de lado ese pedazo de la definición de conocimiento. A mí no me interesa en este momento, ni me va a interesar a lo largo de la charla, cómo justificamos nuestras creencias, cómo justificamos lo que creemos que es verdad. Lo que me interesa más bien es encontrar algunas propiedades interesantes que se cumplen cuando una persona ya ha decidido creer alguna cosa y además eso que cree es verdadero. Bien, el primer tema del que voy a hablar es un sistema lógico que se conoce como lógica epistémica. La lógica epistémica fue inventada por dos finlandeses, von Fried y Hintikka. Pues ahí están las referencias en los años 50 y 60. Y lo que ellos querían era esencialmente utilizar las herramientas que habían desarrollado los lógicos durante todo el siglo XX para formalizar algunos aspectos específicos de la lógica, del conocimiento y de la creencia. Y aquí es importante señalar que la lógica epistémica incluye, por un lado, un análisis de qué es conocer, qué características se cumplen cuando uno conoce algo, y por otro, un sistema que analiza qué significa creer algo y cómo se pueden alterar nuestras creencias. Es decir, estrictamente hablando, podríamos hablar de una lógica epistémica y una lógica doxástica. Es
decir, una lógica del conocimiento y una lógica de la creencia o de la opinión, la palabra doxa. Bien, entonces, lo que ellos querían en última instancia era generar sistemas axiomático-deductivos. Un sistema axiomático-deductivo probablemente ya les han explicado en qué consiste, pero esencialmente consiste en encontrar algunas bases absolutamente evidentes e incontrovertibles que sirvan como axiomas, a partir de los cuales podamos deducir todo un sistema que refleje de manera adecuada las características del conocer o del creer. Entonces vamos a ver en qué consisten esos sistemas axiomático-deductivos que se inventaron von Frege y Hinton. Bien, la lógica epistémica es una especie de una clase más grande que es la lógica modal. Y para poder entender a cabalidad cómo funciona la lógica epistémica, es necesario ver algunas bases de lógica modal, y eso es lo que voy a hacer al comienzo de la charla. Entonces, desde la época de Aristóteles y durante toda la Edad Media, muchos lógicos se interesaron por el problema de la verdad necesaria. Muchas oraciones, muchos enunciados son simplemente verdaderos. Hoy es martes, es un enunciado verdadero. Hoy es jueves, es un enunciado falso. Pero algunos enunciados tienen, además de su valor de verdad, una característica adicional. Y esa característica adicional es que son necesariamente verdaderos. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 es un tipo de enunciado que casi cualquier persona diría que es necesariamente verdadero. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir o cómo se debe interpretar esa frase necesariamente verdadero o posiblemente verdadero? Entonces Aristóteles en algún momento se ocupó del tema, algunos medievales también, pero solamente hasta el siglo XX realmente la lógica modal arrancó como una disciplina autónoma. Fue un filósofo norteamericano llamado C.E. Lewis, un profesor de Harvard, el que desarrolló la lógica modal hacia 1913. Entre 1913 y 1917 publicó varios artículos donde la lógica modal fue establecida. Entonces, la lógica modal funciona de la siguiente manera. A la letra P, que es cualquier enunciado verdadero o falso, se le añade ya sea una caja, un cuadrado, o un diamante. Y ese cuadrado y ese diamante califican la verdad de P. Dicen si P es no solamente verdadera, sino necesariamente verdadera, o, en el caso del diamante, si es posiblemente verdadera. Eso es lo que significan la caja y el diamante. La interpretación que generalmente se le da a la frase P es necesariamente verdadera, es decir, cuadrado P, es que P es verdadera no solamente en este mundo, sino que P es verdadera en cualquier mundo posible. Es decir, es verdadera sin importar cuáles sean las circunstancias que rodean la verdad de ese enunciado. Un mundo posible, creo que Javier Caicedo en algún momento les habló de eso, pero un mundo posible en términos intuitivos es un mundo que puede ser muy parecido a este o muy distinto de este. Es decir, es un mundo, por ejemplo, donde yo tengo un pelo menos en la cabeza. Ese es un mundo posible. Es un cambio muy ligero, muy pequeño en el mundo, pero ya constituye de por sí un mundo posible diferente. O puede ser un mundo donde el sistema solar nunca se constituyó. Ese también es un mundo posible. Es decir, un mundo posible es cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Entonces, un enunciado verdadero tiene que ser verdadero en cualquiera de esas circunstancias imaginables o inimaginables. Entonces, las condiciones para que un enunciado sea verdadero pues son muy exigentes y muy pocas cosas califican como un enunciado necesariamente verdadero. La posibilidad, por otro lado, es mucho más débil. Cualquier cosa que sea verdadera en este mundo pues es posible, porque de hecho ocurrió en este mundo. Entonces la lógica modal es un estudio de las características que rigen esos conceptos de necesidad y posibilidad entendidos de la manera como están en esta filmina.
Bien, entonces, la lógica epistémica lo que hace es reemplazar el cuadrado que representaba la necesidad en la lógica modal por la letra K y la letra A. Lo que dice la primera frase es que hay un agente A. Y digo agente y no digo una persona, porque pues, yo trabajo en inteligencia artificial y en inteligencia artificial uno prefiere no hablar de personas o de seres humanos, sino de agentes epistémicos, porque siempre cabe la posibilidad de que uno pueda empezar a hablar del conocimiento de un robot o del conocimiento de un sistema, en fin. No hay por qué limitar la palabra agente epistémico o agente de conocimiento solamente a los seres humanos. Entonces, por eso se habla generalmente de un agente y no de una persona. Y decimos que A sabe que B, utilizando la letra K, pues porque todo eso se inventaron en inglés y la palabra para conocimiento en inglés, knowledge, pues empieza con K y por eso se usa la letra K. Y en el caso del B, pues es lo mismo. La palabra para creencia en inglés es belief, entonces empieza con una B y por eso se utiliza universalmente la letra B para representar la creencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calificando el enunciado P. No estamos solamente diciendo, hoy es martes, sino que estamos diciendo que ese enunciado es creído o es conocido por un agente A. Esa es la forma en que vamos a modificar la sintaxis del lenguaje proposicional normal de ABC, añadiéndole ese par de calificaciones o de operadores epistémicos, que es como se conocen más precisamente esos dos elementos. Bien, entonces, en analogía con el operador de necesidad, para darle un significado a la noción de conocer y de saber, perdón, de conocer y de creer, también se pueden introducir aquí los mundos posibles, pero los mundos posibles aquí se entienden de una manera un poco distinta. Veamos. Cuando decimos que A sabe que P, como en la parte de arriba, lo que estamos diciendo es que en todos los mundos posibles compatibles con lo que ese agente sabe, P es verdadero. O, por decirlo de otra manera, P es verdadero en todos los mundos epistémicamente posibles para ese agente. ¿Qué es un mundo epistémicamente posible? Ya no vamos a hablar aquí de todos los mundos posibles en general, incluyendo un mundo donde el sistema solar nunca hubiera surgido, sino que vamos a hablar de aquellos mundos que P puede conocer, perdón, que A puede conocer, es decir, aquellos mundos que son accesibles a este agente a partir del conocimiento que él tiene. De pronto, esta persona, hablemos de personas, tiene un conocimiento tal que no le permite imaginarse ciertas posibilidades. Entonces, esas posibilidades que su conocimiento no le permite imaginarse están por fuera de su universo de mundos posibles. Entonces, por eso restringimos siempre los mundos posibles, en este caso, a aquellos que son accesibles para esa persona, dado el conocimiento que tiene. Entonces, entre más ignorante sea una persona, pues menos posibilidades, menos mundos epistémicos va a tener acceso a menos mundos epistémicos, precisamente debido a que su conocimiento es muy precario. Y en el caso de la creencia, la única diferencia es que ya no hablamos de mundos epistémicamente posibles, sino de mundos doxásticamente posibles, es decir, mundos que son accesibles a la gente, dadas las creencias, ya no el conocimiento, que tiene que ser verdadero, sino las creencias, que pueden ser falsas, de una persona. Bien, si los dos casos anteriores reflejaban la caja del operador de necesidad de la lógica modal, en la lógica epistémica también hay un equivalente para el diamante. Recuerden que el diamante es posible que P. En este caso, el diamante se expresa con una C, y esa C significa que algo es compatible. ¿Compatible con qué? Compatible con mis creencias o compatible con mi conocimiento. Entonces, cuando escribimos A, C, A, P, lo que queremos decir es que
el enunciado P es compatible con todo lo que A sabe. Y en el caso de abajo, es compatible con todo lo que A cree. Entonces uno puede decir lo mismo de diferentes maneras. A no sabe que P sea falsa, A sabe que P es posible, P es consistente con lo que A sabe. En todos esos casos lo importante es que cuando un enunciado P es compatible con A, la idea es que A podría, si quisiera, agregar ese conocimiento a su acervo de saberes o a su acervo de creencias. Esa es la idea básica. Bien, voy a estar todo el tiempo yendo y viniendo entre la lógica modal y la lógica epistémica, porque pues, los paralelos son muy claros y quizás algunos conceptos son más fáciles de entender en la lógica modal que en la lógica epistémica. Entonces vamos a volver a la lógica modal. En la lógica modal, uno puede definir un operador en términos del otro. Uno puede definir la necesidad en términos de la posibilidad y la posibilidad en términos de la necesidad. Entonces, por ejemplo, cuando P es necesariamente verdadero, como en el número 1, eso es lo mismo que decir que no es posible que P sea falsa. La negación, la posibilidad, la negación y P. No es posible que P sea falsa. Y en el segundo caso, definimos la posibilidad en términos de la necesidad. Entonces decimos, si P es posiblemente verdadero, si es posible que lo que sea verdadero en algún mundo, entonces no es cierto que sea necesariamente falso. Esa es la idea detrás de esa equivalencia. Bien, en el caso de la lógica epistémica ocurre lo mismo. Podemos definir el operador de conocimiento en términos de una compatibilidad y lo mismo con el operador de la compatibilidad con el operador de conocimiento. Entonces decimos, A sabe que P es lo mismo que decir que la negación de P no es compatible con lo que A sabe. Entonces, en el caso de abajo podemos decir que P es compatible con lo que A sabe. Significa lo mismo que decir que A no sabe que P sea falsa. Y esta equivalencia es muy importante para todo lo que sigue, pues porque lo que estamos tratando de entender aquí es cómo un enunciado P, un pedazo de información, una información que uno tiene, es o no es compatible con lo que yo sé de antemano, y cómo esa información que yo sé de antemano determina si yo debo o no debo aceptar la verdad de P. Entonces estas equivalencias son en el caso de la creencia y en el caso del conocimiento, y en el caso de la creencia funcionan igual. Simplemente reemplazamos la K por una B y tenemos un ejemplo de una equivalencia en la lógica doxástica o la lógica de la creencia. Bien, aquí no se asusten con todos estos axiomas y simbolitos porque vamos a ir muy despacio y entendiendo bien de qué se trata. Como les dije al comienzo, la idea de Hintikka y de von Frick era generar sistemas axiomático-deductivos para la lógica epistémica. Y el sistema axiomático que ellos se inventaron es muy parecido al sistema axiomático que le da el fundamento a la lógica modal. Entonces vamos a ver cómo funciona el sistema en el caso de la lógica modal para después hacer el paralelo con la lógica epistémica. Bien, entonces, la lógica modal está fundamentada en un solo axioma, y ese axioma es el axioma K. Ese axioma es un axioma que fundamenta cualquier tipo de razonamiento que se haga sobre la necesidad y la posibilidad. No importa cómo entienda uno los conceptos de necesidad y de posibilidad, esa afirmación hecha en el axioma K tiene que cumplirse en todos los casos. Si no se cumple, simplemente no tendremos un sistema que sirva para formalizar nuestro lenguaje, nuestras intuiciones sobre la necesidad y la posibilidad. Y se llama axioma K en honor a un filósofo y matemático estadounidense que se llama Saul Crick.
que es uno de los filósofos más importantes vivos hoy en día. Y él fue el que en cierta forma encontró la semántica de los mundos posibles, la semántica de la lógica modal, y por eso ese axioma generalmente se bautizó pues, el nombre de él. El segundo axioma, el axioma T, dice que si algo es necesariamente verdadero, entonces debe ser posible. Y si ustedes lo piensan, tiene mucho sentido lo que ese axioma afirma. Si hay un enunciado que es necesariamente cierto, que es cierto en todos los mundos concebibles, entonces, pues obviamente tiene que ser un enunciado posible. Este enunciado por sí solo, pues no tiene tanto interés en el campo de la lógica modal alética, que es la lógica modal que estamos viendo, porque se refiere a la verdad, y en el griego la verdad se dice aletheia, entonces por eso se llama lógica modal alética. Pero sí es muy interesante, por ejemplo, en la lógica deóntica. Creo que aquí va a haber una charla más adelante sobre lógica y derecho, y probablemente en ese momento hablarán de lógica deóntica. La lógica deóntica es la lógica de lo obligatorio, de lo prohibido y de conceptos como esos. Entonces, por ejemplo, si yo interpreto la caja como un operador que me dice que algo es obligatorio, entonces ese enunciado que yo considero obligatorio debe ser posible. Es decir, si yo les digo a ustedes, es obligatorio que ustedes hagan esto y esto, yo no les puedo pedir lo imposible, porque entonces sería absurda la obligación que estoy imponiendo sobre ustedes. Entonces, por eso el axioma T es un axioma que es muy útil en ética y en derecho y en obligaciones, porque precisamente tiene que cumplirse que si yo considero que algo es obligatorio, debe ser posible hacerlo. También se conoce ese axioma como la ley de Kant, porque Kant también formuló ese principio, no en símbolos sino en palabras, pero la idea es la misma. Si algo es obligatorio, debe ser posible cumplir. Y se llama T pues porque es el axioma propio de la lógica deóntica. Bien, el siguiente axioma es muy importante para nosotros. El axioma dice que si algo es necesariamente verdadero, el axioma T, entonces es verdadero. ¿Es verdadero dónde? Aquí, en este momento y en este lugar. Porque cualquier enunciado que sea necesariamente cierto, pues tiene que ser verdadero en todos los mundos posibles, incluyendo este mundo, que es uno de los muchísimos mundos posibles. El axioma S4 y los que siguen, pues son un poco menos intuitivos y por ahora no son tan importantes aquí, pero van a ser importantes más adelante en la lógica epistémica. El axioma dice que si algo es necesario, entonces es necesariamente necesario. Y uno se pregunta, ¿cómo así que algo es necesariamente necesario? Parece no tener mucho sentido decir algo por el estilo. Pero resulta que en ciertos sistemas lógicos es importante que se cumpla esa reiteración de ese operador, que el operador se pueda reiterar para que se cumpla dos veces, para que ciertas verdades importantes dentro del sistema se puedan deducir. Entonces, en ciertos usos de la lógica modal es importante tenerlo, y más adelante vamos a ver si es importante tener ese axioma en el caso del conocimiento y de la creencia. Bien, el axioma B pues, exige ciertas cosas, y el axioma S5 también. No voy a hablar de ellos pues, porque son un poco más abstractos, pero pues esos son los axiomas fundamentales de la lógica modal alética. Hay más, hay muchísimos más axiomas que se pueden agregar a los sistemas para crear sistemas alternativos, pero pues estos son los axiomas más conocidos y más utilizados dentro de la lógica modal. Ahora, un sistema axiomático deductivo funciona a partir de axiomas y a partir de ciertos principios de inferencia o ciertas reglas de inferencia. Es decir, uno parte de los axiomas, utiliza las reglas y puede obtener teoremas.
que se derivan de esos axiomas. Entonces las reglas de diferencia aquí son modus ponens, que es una regla obvia. Si P entonces Q y P son verdaderos, entonces se puede derivar Q. Pero la más interesante es la regla de necesitación. Lo que esa regla dice es que si una fórmula P se puede demostrar o derivar en la lógica proposicional clásica, en la lógica que sirve de base a todas las demás lógicas, entonces esa fórmula o esa verdad es necesariamente verdadera. Por ejemplo, el principio de no contradicción o el principio del tercio excluido. Cualquier tipo de verdad lógica que sea demostrable dentro de la lógica proposicional clásica es necesariamente verdadera. Esa regla nos permite dar el paso de la proposicional al sistema modal. Bien, entonces vamos ahora sí a mirar cómo la lógica epistémica se fundamenta. Perdón, antes de eso vamos a mirar una cosa más. Bien, la idea del sistema axiomático es que uno parte de un cierto axioma. Por ejemplo, los primeros pasos son el axioma K, y a ese axioma K uno le puede agregar uno de los demás axiomas. Entonces, por ejemplo, si al axioma K le agregamos el axioma T, creamos un sistema de lógica modal que se conoce como el sistema T. O si tenemos el sistema K y le añadimos el T, entonces tenemos el sistema T. Y así por el estilo. Uno puede ir creando sistemas que son más o menos poderosos dependiendo de cuántos axiomas tengan. Entonces el sistema más fuerte de todos es el sistema S5, que contiene todos los axiomas que mencionamos en la filmina anterior. El sistema más débil es el sistema K, el que está acá abajo, y es la base de todos los demás sistemas de lógica modal. Entonces, dependiendo de qué tan arriba o qué tan abajo esté el sistema en ese cuadro con flechas, el sistema es más o menos débil. Por ejemplo, el sistema K está incluido en todos los demás sistemas. El sistema T está incluido en B, en S5 y en S4, y así por el estilo. Entonces la pregunta que se hacen los filósofos es: cada uno de estos sistemas tiene ciertas propiedades formales, ciertas propiedades, es decir, se pueden derivar ciertas verdades dentro de cada uno de estos sistemas. Entonces los filósofos se preguntan: ¿cuál es el sistema más apropiado para representar cierto tipo de conceptos? Por ejemplo, el concepto de necesidad matemática probablemente requiere de un sistema S5, un sistema extremadamente fuerte, mientras que quizás la lógica del derecho, la lógica de las obligaciones, requiere un sistema mucho más débil. Entonces, en el caso de la lógica deóntica, el sistema es el sistema D, que está muy abajo dentro del esquema y que está muy cerca de la K. Es decir, es un sistema que no puede exigir demasiado, porque entonces no se cumplirían las obligaciones éticas y cosas por el estilo. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer el paralelo entre la lógica modal y la lógica epistémica. Y vamos a ir despacio para que no se pierdan en el camino. El primer axioma no es muy importante, intuitivamente hablando. Es un axioma que tiene que cumplirse de nuevo para que todos los demás sistemas funcionen. Sí. ¿Por qué cambias de K en lenguaje formal y todos los otros en lenguaje natural? Digamos, ¿sí me explico? A ver, no entiendo, ¿no? Arriba usas la condicional como un símbolo. O sea, ¿cómo lees la de arriba? Arriba hay 1, 2, 3 entonces. Abajo usas el lenguaje natural. Cambias de lenguaje. Ah, ya entendí. ¿Por qué? O sea, arriba hay una herradura y abajo hay un entonces. Sí. No, eso no tiene importancia. No hay ninguna razón. Simplemente fue... O sea, ¿qué vale? ¿La herradura o el lenguaje natural? Ambos. Ambos. Se puede reemplazarle entonces por una herradura y no hay problema. ¿Cómo? Exacto. No hay ninguna diferencia. Quizás es más claro el lenguaje natural a veces, exacto.
A veces es más claro decirlo con entonces y a veces es más claro solamente hacer toda la formulación, pero no tiene importancia. Bien, entonces, el primer axioma interesante aquí es el axioma D. ¿Qué es lo que dice el axioma D? Dice que si una gente sabe que P, si una gente sabe cualquier cosa, entonces eso que sabe debe ser compatible con todo lo demás que esa persona también sabe. Es decir, uno no puede tener una información, un enunciado que sea conocido por el agente y que sea incompatible con todo lo demás que esa persona sabe. Sería un poco absurdo pensar que yo puedo añadir a mi conocimiento cosas que son perfectamente incompatibles con lo que yo ya sé. Idealmente, por supuesto. La idea es que en un mundo ideal, porque al fin y al cabo esto es una idealización de muchos aspectos del conocimiento, de las personas que conocen, idealmente, cada vez que uno dice que sabe algo, eso que sabe tiene que ser compatible o consistente con lo demás que uno sabe. Bien, el siguiente axioma, el axioma T, si ustedes lo comparan con el de lógica modal, pues es lo mismo, es caja P, entonces P. En este caso ya no es la caja, sino solamente el operador de conocimiento. Si A sabe que P, entonces P es verdadero. Pero la idea aquí no es que el hecho de que el agente sepa que P haga que P sea verdad. O sea, esto no es una relación causal ni nada por el estilo. Es más bien una condición. Si se cumple la condición de que es cierto que alguien sabe que P, entonces tiene que ser cierto que aquello que sabe es verdadero. Uno no puede saber, de acuerdo con la definición clásica de conocimiento, uno no puede saber algo a menos que aquello que sabe sea de hecho verdadero. Si no es verdadero, es simplemente una creencia y no es conocimiento. Por eso, ese axioma se llama el axioma del conocimiento o de la verdad, y es el fundamento de cualquier sistema epistémico. Como vamos a ver en un momento, no puede haber un sistema que refleje adecuadamente el conocimiento que no incluya ese axioma. Es decir, no puede haber un sistema K, no puede haber un sistema D, porque serían demasiado débiles para reflejar adecuadamente el conocimiento. Bien, el siguiente axioma es bastante controvertido entre los filósofos y entre los lógicos, y se conoce como el axioma de la introspección positiva. Y lo que dice es muy sencillo. Dice, si uno sabe que P, entonces uno sabe que P. Es decir, uno sabe lo que sabe, uno sabe qué es lo que sabe. Eso es lo que dice ese axioma. Ahora, uno podría preguntarse si eso es en realidad cierto. Yo sé qué es exactamente lo que sé, o quizás hay muchas cosas que yo sé, pero que realmente no sé qué las sé. Yo sé que todo esto es una trabalenguas, pero pues todo lo que acabo de decir tiene sentido. Entonces muchos filósofos dicen que un sistema lógico que le exija a las personas que sepan qué es lo que saben es un sistema demasiado exigente. Es un sistema que les pide una especie de conocimiento perfecto de todo lo que ellos saben. Y eso no parece ser un requisito realista si queremos reflejar realmente cómo es que un ser humano conoce. Y el S5 es todavía peor. El S5 lo que dice es que si yo no sé P, entonces yo sé lo que no sé. Yo sé qué es lo que no sé. Lo cual suena absurdo si estamos hablando de seres humanos. Piensen en todas las cosas que ustedes no saben. Este axioma lo que les pide es que ustedes sepan qué es exactamente lo que no saben. ¿Por qué no lo saben? Pues quizás porque no lo pueden justificar todavía, porque no tienen alguna fuente de justificación para esas cosas que no saben, pero el axioma les pide que sepan cuáles son aquellas cosas que ustedes no saben. Este axioma, aunque suene muy absurdo, es aceptado por muchos teóricos en inteligencia artificial.
Porque resulta que un sistema inteligente, pues, en términos de la inteligencia artificial, puede operar con un sistema muy limitado o con un universo muy limitado en donde solamente hay, digamos, 1000 verdades. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que ese sistema inteligente solamente haya logrado demostrar 500 de esas verdades. Y el sistema sabe cuáles son las verdades que no ha logrado demostrar. Entonces, a partir de ese conocimiento que tiene de cuáles son las cosas que tiene que saber, puede saber qué es lo que le falta demostrar y por lo tanto puede saber qué es lo que no sabe. Por eso el axioma solamente tiene sentido en esos casos, pero pues en esos casos el axioma sería necesario para reflejar adecuadamente la operación de ese sistema inteligente. Bien, además de estos axiomas, que son los más importantes, hay axiomas suplementarios que sirven para crear sistemas intermedios y, al igual que la lógica modal, aquí también se cumple modus ponens y aquí también se cumple la regla de necesitación, pero entendida de una manera un poco distinta. Ignoren los axiomas adicionales porque pues, no son muy intuitivos para nada. Solamente son axiomas que la gente usa para calificar la fuerza de un sistema lógico. Lo interesante es el axioma de necesitación que está acá. Si P es una tesis de la lógica proposicional, entonces el agente sabe esa tesis. Y esa regla va a ser bastante problemática más adelante, porque lo que nos está diciendo es que si algo es una tautología de cualquier tipo, de cualquier longitud, de cualquier tipo de complejidad, el agente la sabe. Cualquier agente racional sabe esa tautología. Bien. Entonces, de nuevo, al igual que en el caso de la lógica modal, uno puede crear sistemas de lógica epistémica simplemente añadiendo axiomas. Entonces uno, por ejemplo, puede formar un sistema que es el sistema T, uniendo el axioma K con el axioma T, o el sistema S4.3, que son sistemas muy exóticos, con el axioma 4 y el axioma 3 y cosas por el estilo. Esos elementos no son tan importantes, pero pues, es interesante ver que los lógicos epistémicos pueden calificar de una manera muy sutil la fuerza que tienen los sistemas que ellos adoptan. Entonces, el sistema T que está acá abajo es quizás el sistema, como les dije antes, es el sistema mínimo que se debe cumplir para que uno pueda hablar realmente de conocimiento. Y la razón es, pues como vimos antes, que el axioma T es el axioma que dice que si uno sabe algo, entonces ese algo tiene que ser verdad. Si no se cumple eso, no estamos hablando de conocimiento. Bien, de ahí para arriba, los sistemas son cada vez más fuertes. El sistema S5 es el sistema que les describí hace un momento, en donde un sistema inteligente, por ejemplo, sabe que le toca demostrar 1000 verdades y sabe cuántas le faltan por demostrar, etcétera, etcétera. Entonces, Fagin y Halper, que son dos teóricos de la inteligencia artificial, por ejemplo, dicen que la palabra conocimiento se debe entender como un sistema de esa fortaleza, un sistema demasiado exigente para lo que queremos acá. Otros filósofos y otros teóricos pues, adoptan sistemas cada vez más débiles. Quíntica adopta un sistema S4 y pues cada uno ofrece razones específicas para defender cada uno de sus sistemas. Bien, eso es en el caso del conocimiento. En el caso de la creencia, las cosas son un poquito distintas, aunque no mucho. La gran diferencia entre un sistema axiomático para el conocimiento y un sistema axiomático para la creencia es que uno no le puede pedir a las creencias de una persona que sean verdaderas, porque al fin y al cabo son creencias, son opiniones, son doxa, en el sentido griego, de opinión personal. Si fuera conocimiento, tendrían que ser de hecho verdaderas, no solamente creídas como verdaderas. Entonces,
Aquí desaparece por completo el axioma de la verdad, desaparece el axioma T, no se puede utilizar, porque entonces no estamos hablando de creencia, sino de conocimiento. Y más bien el axioma que es fundamental es el axioma D, el axioma de la consistencia. Y es fundamental porque la idea es que lo mínimo que uno le puede pedir a una persona es que sus creencias sean lógicamente consistentes. Es como un criterio mínimo de racionalidad para cualquier sistema de creencias. Obviamente, los seres humanos somos supuestamente racionales, pero todos tenemos creencias inconsistentes sin darnos cuenta. Yo no creo que exista un ser humano que posea un conjunto de creencias perfectamente consistentes, es decir, un conjunto de creencias en donde todas puedan ser ciertas al mismo tiempo. Pero la lógica le pide a un agente racional que trate, por lo menos, que le pone eso como una especie de condición mínima de racionalidad para que podamos simbolizar, utilizando las herramientas de la lógica, cuáles son sus creencias. Entonces, por eso el axioma T de la consistencia es fundamental. Si A cree que P, entonces P debe ser consistente o compatible con todas las creencias de ese agente A. Esa es la base de la lógica doxástica o de la lógica de la creencia. Bien, al igual que en el caso del conocimiento, hay un axioma de introspección positiva. Si yo creo el S4, si A cree que P, entonces A cree que P. Yo creo que creo ciertas cosas. Y el axioma 5 es, igual que en el caso de la creencia, un axioma bastante inverosímil en el caso de un ser humano, y es que si yo no creo que P, entonces yo creo que no creo que P. Es decir, yo me puedo representar a mí mismo cuáles son aquellas cosas que yo no creo, lo cual también hay un número infinito de cosas que yo no creo. Entonces sería un poco absurdo que un sistema lógico me exigiera que yo creyera cuáles son aquellas cosas que no creo. Entonces por eso el sistema S5 también parece ser demasiado fuerte. Bien, entonces, al igual que en el caso de la lógica de las creencias, existen diferentes sistemas. El sistema KD es como el sistema mínimo, como les dije antes, es un sistema que tiene el axioma K, que es fundamental para cualquier lógica, y el axioma D, que refleja la consistencia de las creencias. Eso produce un sistema que se llama el sistema KD, que es el sistema más básico que puede reflejar adecuadamente cómo funcionan las creencias de una persona. Y pues hay sistemas más fuertes, el KD4 y el KD45, que se forman sumándole axiomas al sistema anterior. Entonces, esos son sistemas más ricos, más fuertes, el KD45 y el KD4, pues son sistemas que se usan sobre todo, que se aceptan sobre todo en inteligencia artificial para representar el funcionamiento de sistemas inteligentes. Y en muchos casos, por ejemplo, una base de datos es considerada como una especie de conjunto de conocimientos. Y por eso los teóricos de la inteligencia artificial muchas veces hablan de un dato en una base de datos como conocimiento. Y por eso utilizan ese tipo de lógicas. Bien, entonces vamos a hablar un poco de los problemas que acarrea esta lógica epistémica. Y el problema fundamental es el que he venido mencionando a lo largo de toda la charla, y es lo poco realista que es la lógica epistémica si tenemos en cuenta las limitaciones de los seres humanos. Resulta que hay 7 tesis que se conocen como las tesis de la omnisciencia lógica, que se pueden demostrar dentro de la lógica epistémica, incluso dentro de las lógicas epistémicas más débiles. Y lo que esas tesis de omnisciencia lógica nos demuestran es que estos sistemas exigen que el agente que estamos hablando, esa A que ha aparecido en todas partes, sea una especie de ser omnisciente. Es como una especie de lógica para dioses.
porque le exige a esos seres que están conociendo una cantidad de cosas pues, que ningún ser racional realmente podría cumplir. Vamos a mirar algunos ejemplos. Uno puede demostrar dentro de cualquiera de estos sistemas, el número 2, que si P es una tautología, por ejemplo, una verdad lógica, entonces A sabe que la gente conoce todas las verdades lógicas. El número 3, si A sabe que P, entonces sabe todas las consecuencias lógicas que se siguen de eso que sabe. Piensen ustedes en eso. Supongan que ustedes tienen algún conocimiento en particular sobre cualquier tema. Lo que le exige la lógica epistémica a una persona es que uno sepa todas las consecuencias lógicas de esa información. Y estamos hablando solamente de un enunciado. No estamos hablando ni siquiera de todo el cuerpo de creencias o de conocimiento de una persona, sino solamente de un enunciado. Se supone que uno tiene que saber todas las consecuencias lógicas, que son infinitas. Entonces, pues es absurdo pensar que eso sea un requisito realista. El número 4 representa un problema un poco distinto. El número 4 lo que nos dice es que si hay dos enunciados que son lógicamente equivalentes, entonces si yo sé uno, también sé el otro. Si yo sé P y P es equivalente a Q, también sé Q. Ahora, ¿eso por qué es problemático? Eso es problemático porque resulta que muchas veces uno se representa a sí mismo una cierta situación de una manera, llamemos a esa manera P. Y uno no se da cuenta que uno podría representarse o describir esa situación de una manera distinta, pero que es lógicamente equivalente. Entonces, aunque uno no se da cuenta de eso, aunque uno no se dé cuenta de que son dos maneras equivalentes de describir lo mismo, o de decir exactamente lo mismo, lo que este sistema le exige a uno es que si esas dos descripciones, llamémoslas así, P y Q, son lógicamente equivalentes, entonces si uno sabe la una, también sabe la otra. Lo cual es, de nuevo, muy poco realista. Estas son tres tesis más pues que son demostrados dentro de cualquiera de esos sistemas y que de nuevo reflejan las exigencias excesivas que impone la lógica epistémica sobre los agentes epistémicos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el problema de la omnisciencia lógica? Hay dos salidas básicas. Una salida es que sobre todo la salida que se utiliza en inteligencia artificial, es decir que estas lógicas que fueron concebidas por lógicos y no por filósofos realmente, pues filósofos de tendencia logicista, digámoslo así, en realidad no reflejan el conocimiento humano, porque naturalmente ningún ser humano puede cumplir con las exigencias de la lógica epistémica, sino que más bien representan un concepto que ellos llaman el conocimiento implícito. Y el conocimiento implícito es el conocimiento que puede tener un sistema artificial, un procesador, un computador, algún tipo de entidad no humana, en donde se puede representar utilizando estas lógicas todo lo que ese sistema podría llegar a saber, o todo lo que implícitamente ya sabe, porque al fin y al cabo todo este conocimiento, todas las verdades lógicas y todas las consecuencias de las creencias están implícitamente contenidas en el agente. Entonces, esa es una salida, pero eso nos deja con un problema gravísimo. Y el problema es que nos deja sin una lógica para el conocimiento humano. Entonces, la segunda salida es encontrar una lógica basada en la lógica epistémica, pero que nos ayude a reflejar de una manera más fiel la forma en que los seres humanos pensamos y que tenga en cuenta, sobre todo, las limitaciones que tenemos en términos de tiempo de procesamiento de información, limitaciones de memoria,
limitaciones en la capacidad deductiva. Y además, esos modelos, si ustedes se fijan, la lógica epistémica no tiene en cuenta la diferencia que hay entre representarse algo conscientemente a mí mismo, a sí mismo, y saber algo simplemente porque es una consecuencia de algo que yo sí sé conscientemente. Entonces, otra de las condiciones que quizás debe cumplir una lógica para que refleje de manera adecuada la forma en que los seres humanos conocemos es establecer una diferencia entre conocimiento consciente, llamémoslo así, y conocimiento inconsciente. Si podemos hacer esa distinción, entonces no importaría tanto si inconscientemente mis creencias o mi conocimiento tiene una cantidad de consecuencias indeseables, pues no indeseables, sino de las que no soy consciente, siempre y cuando yo pueda tener un sistema lógico en donde pueda representar las creencias conscientes que yo tengo. Entonces, esta segunda alternativa pues tiene muchas variantes. Ese es un trabajo que se ha hecho durante los últimos 20 años, básicamente, y hay muchas salidas diferentes. Por ejemplo, se han utilizado lógicas no estándar o lógicas no clásicas, lógicas que se alejan de los estándares tradicionales de la lógica proposicional, de la lógica de primer orden, y que tratan de debilitar la relación de consecuencia dentro de la lógica. Es decir, si uno le empieza a imponer ciertas restricciones a qué se puede deducir válidamente en un argumento o qué se puede deducir válidamente de un sistema axiomático, entonces a partir de esas limitaciones uno puede comenzar a modelar o representar lógicamente un sistema mucho más cercano a las limitaciones que nosotros tenemos. Sin embargo, ese camino pues no ha llegado muy lejos, la verdad. Se han utilizado lógicas muy exóticas, lógicas trivalentes, lógicas relativas, lógicas de diferentes tipos, para tratar de limitar el poder de la deducción clásica, pero pues por ahí todavía no hay una salida clara. Otra salida es inventarse un tercer operador, ya no el de conocimiento y compatibilidad, sino un operador que represente las creencias conscientes de la persona. Entonces uno le agrega a ese operador a ciertas creencias y no se lo pone a otras, y de esa manera se establece una distinción entre creencias conscientes o conocimiento consciente y conocimiento inconsciente. Entonces, ese es un camino posible, pero los sistemas tampoco funcionan de una manera perfecta, y pues es un trabajo que se sigue haciendo hoy en día. Bien. Bien, quiero cambiar un poco de tema y mencionar brevemente otra aproximación distinta al problema de las creencias y del conocimiento. Y esto es un poco más el área en la que yo trabajo. Y es una lógica que se llama la lógica de revisión de creencias. Vamos a dejar de lado el conocimiento y el requisito de que lo que creamos sea verdad, porque en cierta forma es un requisito bastante fuerte. Entonces, una vez uno deja de lado ese requisito, la lógica funciona un poco distinto, y lo interesante de la lógica de la revisión de creencias es que, a diferencia de la lógica epistémica, donde nos interesamos por una situación estática, en donde una persona sabe o no sabe algo, en la lógica de la revisión de creencias, la pregunta es más bien, ¿cómo cambia uno de parecer? ¿Cómo cambia uno de opinión? ¿Cómo modifica una persona sus creencias? ¿Cuál debe ser la lógica que rige esos cambios de creencias? Entonces, hay dos sistemas fundamentales que se ocupan de ese problema, de cómo cambiar de opinión. El primero es un sistema inventado por tres lógicos, Alchevron, que era un lógico argentino, Geldenfors, que es sueco, y Mackinson, que no me acuerdo de dónde es, que en el año 85, 86, en esos años,
publicaron una serie de artículos que se referían exactamente a ese problema. Cómo modificar un conjunto de creencias de manera racional. En filosofía, ese trabajo se hizo simultáneamente, lo hizo Gilbert Hartman en el 86, en un libro que se llama Cambio de Perspectiva, Changing View. Y en el 91, Isaac Levi, que es un profesor de la Universidad de Columbia, publicó un libro en donde propone su propia teoría de cómo se pueden hacer esos cambios de creencias. Y esa teoría está basada no tanto en la lógica, sino más bien en la teoría de las decisiones. La idea de Levi es que el conocimiento es en cierta forma, pues yo no diría que una mercancía, pero sí tiene un valor epistémico. Y la idea de Levi es que para obtener conocimiento, para poder obtener información, sobre todo en el caso de las ciencias, uno tiene que invertir un esfuerzo enorme para adquirir ese conocimiento. Y cuando digo invertir, no me refiero solamente a tiempo, sino incluso también dinero. Entonces, cuando uno cambia sus creencias, la idea de Levi es, uno tiene que tener en cuenta el hecho de que uno no puede perder información a menos que sea estrictamente necesario. Que si uno va a cambiar de opinión sobre algo, la opinión que uno cambia debe afectar lo menos posible el resto de las creencias que uno tiene, porque a uno le costó mucho trabajo llegar a construir ese sistema de creencias del que estamos hablando. Bien, entonces, muy rápidamente voy a pasar por encima del sistema de Armstrong, Gelderforth, Mackinson. No voy a entrar en los detalles, pero para darles una muestra muy rápida de cómo funciona el asunto. La idea de ellos es que uno parte de un conjunto de creencias. Y ese conjunto de creencias que simplemente se representa con enunciados, cada creencia corresponde a un enunciado, y la idea es que un conjunto de creencias es un conjunto consistente que refleja lo que yo creo acerca del mundo en un momento dado. Y la idea es que yo no tengo grados de verdad en mis creencias. Es decir, yo pues tengo gran esperanza de que Obama gane esta noche, pero pues es una esperanza que no es una certeza. Es decir, no es verdadera ni es falsa, sino que tiene un grado de verdad, un grado de probabilidad. Entonces, la idea de un conjunto de creencias es que incluya todas las creencias que yo considero absolutamente verdaderas. No que sean verdaderas, de hecho, sino que yo crea que son verdaderas. Una vez yo he establecido ese punto de partida de las creencias que yo considero como verdaderas, puedo comenzar a preguntarme ¿cuándo sería racional cambiar de parecer? ¿Cuándo sería racional, por ejemplo, añadirle creencias a mi corpus de creencias? Porque muy fácilmente puedo introducir errores en mi corpus de creencias. ¿En qué momento debo revisar mis creencias? ¿Cuáles son los criterios racionales que se deben cumplir para hacer esa revisión? ¿Y en qué casos debo decidir no creer más en algo que creo en este momento? Entonces, a partir de esas tres preguntas, bueno, vamos a saltar. La idea es que uno puede tener una creencia phi es una creencia cualquiera, y en un momento dado, una creencia phi puede ser aceptada en mi conjunto de creencias, o puede ser rechazada, es decir, su negación hace parte de mi conjunto de creencias. Por ejemplo, si yo creo que hoy es martes, entonces hoy es martes, hace parte, es un elemento de mi conjunto de creencias. La idea de que hoy es jueves es rechazada porque hoy no es jueves, entonces hoy no es jueves, hace parte de mi conjunto de creencias. Y hay ciertos enunciados que son indeterminados desde mi punto de vista. Yo no sé si son verdaderos o falsos, no sé qué creer, así que ni los incorporo a mi sistema, ni tampoco incorporo su negación a mi sistema de creencias, sino que lo mantengo en un estatus indeterminado. Entonces la idea de Althusser, Gelderforth y Mackinson es